Uiwa tiene dos significados básicos, ¿no? Una que es más estático, concreto, y otro en proceso, ¿no? Más dinámico. Como, como concreto, es todo animal, todo ser animado que camina. Puede ser una llama, una oveja, pero que está domesticado. Entonces es uiwa, pero tiene que ser, digamos, de cuatro patas, normalmente más concreto como mamífero, así. Entonces, pero tiene que estar domesticado previamente, ¿no? Ese es uiwa. Pero uiwa es un concepto base de, de una acción de adoptar y criar. Entonces ese es uiwaña, sobre todo que necesita un sufijo en ña como infinitivo, uiwaña. Entonces quiere decir criar en términos más generales. Entonces criar puede ser una persona, un animalito, significa que de pequeño a grande, que crece, ¿no? Entonces ayudar a crecer, entonces eso es uiwaña, en el sentido, no distingue si es humano, si es un animal, pero lo importante es que crezca, ¿no? Entonces eso es uiwaña. Pero eso se puede aplicar más también desde el sentido cultural. Por ejemplo, la aymara, uiwaña significa más adoptar y proteger y que sea parte de la familia, digamos, ¿no? Entonces eso es un poco, digamos, algunas personas que son huérfanas, entonces tiene que entrar a una familia, entonces es uiwaña. Entonces, en el sentido, si una persona ya forma de una familia, un componente, un miembro de la familia, se vuelve uiwata, digamos, en sentido de criado, digamos, ¿no? Pero no en ese concepto, sino ya adoptado y que ha crecido, pero que no tiene nada de biológico, ¿no? Entonces eso es uiwata. Ese concepto, ese es el concepto ya para personas generalmente, ¿no? En animales no se aplica tanto, pero en personas sí. Y hay otro, digamos, un agente, el wiwiri, que es ya en sentido quien cría, entonces en sentido, digamos, más de personas, pero se aplica el otro, el ritual, ¿no? Que son protectores, digamos, una montaña, no sé, una piedra, un lugar, entonces un lugar donde ya ha ayudado, ha visto todo lo que ha crecido, ¿no? Entonces es el uiwiri relacionado con la naturaleza, puede ser una casa, entonces uiwiri. Entonces eso es, digamos, en sentido de agente, no se refiere directamente a una persona, tiene que ser algo que no es persona, tiene que ser natural en el caso del uiwiri. Y uiwasiña, por ejemplo, y este es se aumenta un sufijo si, que significa uiwaña también, pero quiere decir es con cariño, con mucha, digamos, cortesía, digamos, lo que no se puede expresar, digamos, en términos conceptuales, más en términos actitudinales. Entonces, uiwasiñe con su uiwasista, entonces, con su uyuta que estás criando, digamos, directamente, pero con su iwasiscta, entonces, ¿qué te estás criando? Digamos, el tema es en sentido de cortesía, digamos, ese es el sí. Entonces, el aymara, digamos, tiene esa capacidad de interpretar la conducta, ¿no? La conducta aparte del concepto y relacionar con el mundo, digamos, de la naturaleza, porque generalmente estos conceptos han sido creados, forjados en las comunidades. Entonces, esos serían cómo se genera, digamos, este mundo de campo léxico, de campo semántico,
junta lo animal, la persona y el paisaje, o la naturaleza. Entonces, ese es el concepto que por lo menos, digamos, lo que yo he aprendido, ¿no? Entonces, pero la gente habla nomás, entonces, y ya entiende si es persona o no, porque es parte de la práctica, ¿no? Entonces, ese sería.